Hola, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar si un poema podría escribirse solo? ¿O si una novela podría tener no un final, sino cientos de ellos? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de la literatura electrónica, un lugar donde estas preguntas, que suenan a ciencia ficción, son una realidad. Para empezar a entender todo esto, vamos a tirar de un grande, Jorge Luis Borges. Él tuvo esta idea genial. Se imaginó un libro que no fuera un camino recto de la primera a la última página, sino más bien como un laberinto, una red de senderos que se cruzan donde cada cual elige su propia aventura. Esa idea, la de un libro laberinto, es el punto de partida perfecto para lo que vamos a ver. Así que, ¿qué vamos a ver en este recorrido? Primero definiremos qué es exactamente la literatura digital. Después veremos cómo se relaciona con el mundo en que vivimos. Luego nos sumergiremos en algunos de sus géneros más creativos para después pararnos a pensar, ¿qué pasa con las figuras del autor y del lector en todo esto? Y finalmente hablaremos de cómo todo esto está creando una nueva forma de entender la cultura. Muy bien, vamos con el primer punto. ¿Qué es la literatura digital? Y ojo, aquí va la primera aclaración, que es fundamental. No todo lo que leemos en una pantalla es literatura digital. Es una distinción clave para entender todo lo demás. A ver, la clave está aquí. Hablamos de una obra que nace desde cero en un formato digital y que solo se puede experimentar de verdad en ese formato. Si la intentas imprimir, si la sacas de su entorno, pierde toda su esencia. Es que sus enlaces, los movimientos, los sonidos, todo eso es parte de la obra. Es como la metáfora del pez, ¿no? No puedes sacarlo del agua y pretender que siga siendo lo mismo. Pues esto igual. Y en esta tabla se ve súper claro el contraste. A un lado, la literatura digital. Al otro, la digitalizada. Por ejemplo, un PDF de un libro que ya existía en papel es literatura digitalizada, es como una foto de un libro. Pero la literatura digital, eso es otra historia, nace en el ordenador, está pensada para ser interactiva, para usar todo el potencial multimedia. No es una foto de algo, es la cosa en sí misma, y no podría existir de otra forma. Vale, ya tenemos claro qué es. Ahora la pregunta del millón. ¿De dónde sale todo esto? ¿Por qué ahora? Bueno, pues para entenderlo, tenemos que hablar del contexto. La literatura digital no surge en el vacío, responde al mundo en el que ha nacido. Y ese mundo es lo que pensadores como Manuel Castells llaman capitalismo informacional. A ver, ¿qué significa esto? Pues que hoy en día la información, la comunicación, los datos son el principal motor de la economía. La producción cultural, lo que leemos, lo que vemos, se convierte en un área clave para generar valor. Y claro, las grandes plataformas tienen un poder inmenso para dirigir nuestra atención. Pero, y aquí viene lo interesante, dentro de este sistema surge una especie de contrapoder. Como dicen Hart y Negri en esta cita, el trabajo inmaterial solo puede llevarse a cabo en común. ¿Qué nos quieren decir? Pues que la propia naturaleza de lo digital empuja a la colaboración. Quienes crean utilizan esas mismas redes no solo para consumir, sino para cooperar, para producir de forma conjunta. Vale, ya tenemos el qué y el por qué. Ahora vamos a lo bueno. ¿Cómo se materializa todo esto? ¿Qué pinta tienen estas obras? Vamos a hacer un pequeño tour por algunos de los géneros más potentes que han aparecido, con un foco especial en la creatividad digital de América Latina. Aquí tenemos algunos de los géneros clave. Hablaremos de las blogonovelas, del hipertexto y la hipermedia, de la poética algorítmica, que esto ya veréis que es alucinante, y de los proyectos de escritura colectiva. Cada uno, a su manera, exprime la tecnología para hacer cosas que en papel simplemente serían imposibles. Empecemos con las blogonovelas. Un blog, algo que nos suena a todos. Pero fijaos que dos maneras tan distintas de usarlo. Por un lado, el diario del niño burbuja de Belén Gase, que usa el formato para contar una historia más o menos lineal. Pero por otro, tenemos el detective bonaerense de Marcelo Guerrieri, que es una pasada. Aquí el blog se convierte en un tablero de juego. Quien lee no es un espectador pasivo, es que tiene que participar para resolver el misterio. Se ve perfectamente el abanico de posibilidades. Luego tenemos la hipermedia, que sube la apuesta. Aquí ya no hablamos solo de palabras enlazadas. Obras como Golpe de Gracia o Tierra de Extracción son auténticas experiencias multimedia. Mezclan texto con sonido, con imágenes, a veces hasta con minijuegos. La idea no es seguir una línea, sino explorar un espacio narrativo. El acto de leer se parece mucho más a jugar a un videojuego. Y llegamos a la poética algorítmica. Esto es para mí de lo más rompedor. Es una forma de arte generativo. Es decir, la persona que crea no escribe el texto final, sino que diseña un algoritmo, un conjunto de reglas que es el que va a generar los textos. La máquina se convierte en una especie de socio creativo. Es una locura. Gustavo Romano lo clava con esta frase sobre sus poemas no humanos. La voz del sujeto cede su iniciativa a las mismas palabras. O sea, se desafía por completo la idea romántica del autor como un genio único. El foco se desplaza de la persona al sistema, al lenguaje, al proceso. Claro, después de ver todo esto, la pregunta es inevitable.
Si la máquina puede crear y quien lee puede participar activamente en la construcción de la historia, ¿qué pasa con los roles de siempre? ¿Qué significa ser autor o autora en este nuevo panorama? A ver, en teoría literaria llevamos décadas hablando de la muerte del autor, esa idea de que el significado final lo pone quien lee. Bueno, pues lo que hace la literatura digital es coger esa idea teórica y hacerla realidad. Vemos una evolución clarísima. Del autor tradicional, dueño y señor de su texto, pasamos a una creación colectiva donde los roles se difuminan. El autor, el lector, la máquina, todos colaboran. Y tenemos ejemplos muy concretos de esto. Proyectos como La huella de Cosmos o Narratopedia son un ejemplo perfecto. No hay un solo autor, son obras construidas por muchas manos, donde se invita a la gente a participar, a añadir su granito de arena. Esto rompe totalmente con la idea de la obra literaria como algo cerrado y con un único origen. Y todo esto nos lleva, de forma natural, a la última gran cuestión, que es quizá la que tiene más implicaciones. Si la creación es colectiva, si las obras están abiertas, ¿qué pasa con la propiedad intelectual? ¿Qué pasa con el copyright? Aquí se produce un choque de modelos. Por un lado, el copyright tradicional, el de todos los derechos reservados, que está pensado para un modelo de industria impresa. Pero en la cultura digital colaborativa, este modelo se queda corto. Por eso surgen alternativas como las licencias Creative Commons. La filosofía es completamente distinta. Algunos derechos reservados. La idea no es prohibir, sino facilitar que la obra circule, que se comparta, que se reutilice. Lo que nos deja con esta pregunta final, que es tremenda. Si la creación es cada vez más colectiva, ¿quién es el dueño de la cultura? La literatura electrónica, con todas estas prácticas, pone sobre la mesa una idea muy potente, que a lo mejor la cultura no es una propiedad privada que se pueda poseer, sino un bien común que construimos entre todos. En definitiva, y para ir cerrando, la literatura digital es mucho más que libros en una pantalla. Es un laboratorio de experimentación brutal, con la forma de contar historias, con la colaboración y, en el fondo, con el propio significado de la cultura en nuestro mundo hiperconectado. Bueno, pues con esto terminamos el repaso. Ahora, por supuesto, toca seguir profundizando en estos conceptos en clase. Y, sobre todo, no hay que olvidarse de completar las actividades que se encuentran en la plataforma de aprendizaje para asentar todo lo que hemos visto hoy.